presentando una de las grandes secciones, Viajes en el Tiempo. No te lo pierdas. Cuentos de ultratumba por Robert M. Yoder, condensado de The Saturday Evening Post. La noche de abril en que apareció un fantasma junto a su lecho, Chester Haywood es un seudónimo, se hallaba en Dallas enseñando una clase de astronomía. La lección se prolongó más allá del tiempo ordinario y era casi medianoche cuando llegó a su casa, 2 horas más tarde de la hora en que acostumbraba irse a la cama. Su esposa estaba dormida y procuró no despertarla. Haría unos 10-15 minutos que se había acostado Haywood cuando se sintió atontado, como si de repente hubiera salido de un profundo sueño. Sin embargo, aún no se había dormido. Oyó sonar el pestillo de la puerta y se incorporó para ver lo que pasaba. Una luz de la calle iluminaba desde afuera el aposento. Mis ojos apenas se habían fijado en los contornos de la puerta, dijo él en su informe a la Sociedad Norteamericana de Investigaciones Psíquicas. Cuando vi entrar a mi padre, lo pude ver perfectamente. Haywood no se alarmó. Supuso que su padre, que vivía en California, había llegado esa noche y al no hallarle en casa, le había preparado una jugarreta para sorprenderle. Le gustaba gastarle bromas. Atravesó la habitación y se detuvo a un medio metro de distancia de mí, dijo Haywood. Entonces pude verle bien el rostro y comprendí que su presencia no se debía a ninguna broma. Nunca le había visto una expresión tan triste. ¿Le habría sucedido algo grave a algún miembro de la familia? Luego me tendió la mano. Le di la mía con fuerza y me la apretó aún con más fuerza de lo que acostumbraba hacerlo. Permaneció con ella retenida y sacudió la cabeza. Al devolverle la mirada penetrante que me dirigiera, desapareció de repente, dejándome con la mano extendida. Haywood calcula que la escena duró medio minuto. Tuvo tiempo de notar que su padre vestía, no con la ropa corriente que solía llevar con esmero, sino pantalones de trabajo y camisa color canela, y gorra. También notó que llevaba tirantes pardos y en el bolsillo de la camisa un lápiz, una estilográfica y un calibrador. Estaba aún sentado en la cama, confundido y perplejo, continuó Haywood. Cuando sonó el timbre de la puerta, fui a abrir. Era un mensajero, quien me dio un telegrama de mi hermano en el cual decía: papá murió a las 8:30, ¿puedes venir? Al llegar a California, Haywood preguntó qué ropa vestía su padre el día en que murió. El viejo Haywood había estado trabajando en su automóvil y vestía pantalones y camisa color canela, tirantes pardos y gorra. Su hijo nunca le había visto con ese traje sino con el corriente. En el bolsillo de la camisa hallaron un lápiz igual al que su hijo describiera. Él se lo imaginó de celuloide y en efecto así era. La estilográfica estaba allí también. Millares de personas suelen llevar estilográfica, pero había un tercer artículo mucho menos común en el bolsillo de la camisa: el calibrador. Esto, desde luego, fue lo que hizo el caso más interesante para la Sociedad Norteamericana de Investigaciones Psíquicas. Haywood aprendió de la aparición algo que no habría aprendido de otra manera. La alucinación se correspondía con hechos concretos. Semejante aparición se denomina verídica o de aportes reales. Muchas personas se creen excepcionalmente sensibles. Haywood no era de estos. ¿Sueña usted a menudo?, le preguntó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Muy raras veces, respondió. En cuanto a su padre, había aprendido él a tener experiencias psíquicas. No, tampoco, todo lo contrario. El viejo Haywood se burlaba de semejantes ideas. ¿Hay alguna probabilidad de que Haywood estuviera dormido? No, nunca he estado más despierto, dijo con firmeza.
¿Solía él tener presentimientos? Sí, tan a menudo como cualquiera, y generalmente fueron por completo erróneos. La aparición que anuncia la muerte es un tema clásico del folclore. Un ser querido muere y aparece en forma fantasmal para comunicar la trágica noticia. Más tarde se sabe que la aparición tuvo lugar precisamente en el momento de la muerte. Pero esta simultaneidad perfecta, lo más importante de estas historias, no ha tenido confirmación en las investigaciones de la sociedad. Esta prefiere obtener los certificados de defunción y verificar todos los pormenores tan exactamente como sea posible. Entre la muerte de Hayworth y su aparición hubo un lapso de 2 horas. Esto parecería envolver un misterio, pero los investigadores tienen una explicación. Suponen que la alucinación es creada telepáticamente en un mensaje que parte de la mente de la persona moribunda. Pero la mente que ha de recibirlo puede encontrarse preocupada. En ese caso, Hayworth estaba dando su clase. Así que el mensaje estuvo retenido y solo se hizo patente en el momento más oportuno, después que el hijo se retiró. El caso de Hayworth es uno entre centenares recogidos por la sociedad, una honorable corporación integrada por cerca de 600 hombres y mujeres de los Estados Unidos y de otros 19 países. Su actitud ha sido bien definida por el profesor Garnet Murphy, presidente del Departamento de Psicología del Colegio de la Ciudad de New York y presidente del Comité Investigador de la Sociedad. Hay testimonios suficientes y bien fundados que resisten el frío análisis crítico para demostrar que lo sobrenatural es no solamente un legítimo campo de estudio, sino algo que tiene enorme importancia y donde hay mucho que aprender con respecto a nosotros mismos. La sociedad se halla en capacidad de investigar cualquier cosa que aparentemente no pueda ser atribuida a causas naturales. La palabra paranormal, o sea, lo que está fuera del alcance de la ley física normal, se usa en lugar de sobrenatural, según la teoría de que lo sobrenatural puede pasar a ser natural cuando se ha entendido. Los casos más interesantes son publicados en el Journal de la Sociedad, entre cuyos suscriptores se encuentran algunas universidades muy reconocidas. El presidente de la sociedad es un médico, el Dr. George E. Hislop. Hay un importante número de médicos, psiquiatras, profesores de psicología o filosofía, algunos clérigos y un juez. Los medios de los espiritistas, que suelen emplear trucos, tendrían que engañar a 3 de los miembros que son magos profesionales. Otro de los miembros, un ingeniero de teléfonos, aporta un equipo electrónico para las pruebas de clarividencia. Los espectros que estudia la sociedad se asemejan poco a las sombras pavorosas de la novela o el folclore. El que rondaba el hogar de cierto oficial de marina era del tipo común en todos los aspectos menos en uno. Cada vez que el oficial se le acercaba, el silencioso invasor desaparecía. No se fugaba hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, manifestó el teniente, ni se desintegraba poco a poco, simplemente desaparecía. Al teniente lo llamaremos Rose, como Hayworth es de la sociedad de testigos de la sociedad, es de la clase de testigos que la sociedad prefiere, serio, sensato e inteligente. Tenía unos 30 años, se había graduado en una academia naval y prestaba sus servicios en una fábrica naval de pólvora. A él y a su esposa se les había asignado la mitad de una casa de 2 familias. Sentándose al lado de la chimenea se podían ver la antesala y la sala sin dificultad. Una noche de marzo, Rose estuvo ocupado hasta tarde en un trabajo de su especialidad. 2 perros dormían en la sala. Uno de ellos ladró y de repente ambos huyeron por el corredor y subieron las escaleras. Rose alzó la mirada y vio un hombre en la antesala. La luz del comedor y la del otro aposento cercano le daban al sujeto una excelente iluminación. Y este es un dato que a la sociedad siempre le gusta conocer. Los trabajadores de la fábrica de pólvora solían venir a cualquier hora con problemas urgentes. No extrañé ver a ese hombre allí, dijo Rose, pero sí me sorprendió que pudiera haber entrado sin que le oyese y sin tomarse la molestia de llamar. El hecho de que las puertas estuviesen con llave y que las altas ventanas a 2 metros del suelo estuvieran cerradas no se le ocurrió. Permanecí cerca de 10 o 15 segundos mirándolo, esperando a que hablara, agregó Rose. Pero el visitante no habló. Entonces Rose se levantó y dio 2 pasos hacia él. De pronto ya no estaba allí. Rose registró el primer piso. Todo estaba en orden. He estado trabajando muy duro, se dijo al ir a acostarse. Estoy viendo visiones.
¿Qué les pasaba a los perros?, preguntó su mujer medio dormida. Nada, dijo Rose. Una semana después, a las 9 de la noche, hora impropia para transitar los espíritus novelescos, Rose fue a la antesala. Allí estaba el desaparecido visitante de la semana anterior, pero esta vez más cerca, como a 6 metros de distancia. La luz era magnífica, informó Rose, y pude verlo claramente. Era un hombre como de 90 kilos, vestía de color gris claro y tenía el aspecto de ser sólido. Daba la impresión de haberse expuesto mucho al sol y al aire, logrando un saludable color acanelado. Rose acortó la distancia a 4 metros. De nuevo el hombre desapareció, dejando a Rose más perplejo que alarmado. Transcurrieron 10 noches tranquilas y luego, a la prosaica hora de las 8:30, Rose vio a su fantasma nuevamente, pero esta vez fue más rápido y avanzó hasta 3 metros del espectro, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. 10 noches más tarde, bajo una fría lluvia de primavera, hizo a Rose otra visita. La casa se había enfriado y Rose pensó que la puerta del sótano pudiese estar abierta, pero estaba bien asegurada. Habiéndolo comprobado así, regresó a la cocina. El corredor no estaba iluminado, pero la cocina sí. En el cielo raso había una luz de 100 vatios y en las paredes laterales otras 2 de 40, pero solamente una de las luces laterales era visible, porque allí en el corredor entre Rose y la cocina estaba el hombre de gris. Rose no se había asustado antes, pero ahora, sin ninguna razón precisa, tuvo miedo. No obstante, sin hacer ni un gesto de amenaza, el intruso desapareció. En mayo, Rose fue destinado a servicios navales y no vio más al fantasma. Como sucede a menudo, la sociedad no vino a conocer ese caso sino años más tarde, circunstancia que dificulta esta clase de investigaciones. Rose se había guardado su historia, apoyándose en el sensato argumento de que el divulgarla no aumentaría sus ocasiones de ascenso en la Armada. Estamos hablando de los años, entre los años 40 y 50. El primer hecho, el de Haworth, fue precisamente en abril de 1952 y el otro fue años antes. La gente antes o lo contaba en fogones o lo contaba a la gente más cercana, pero no lo divulgaba. Hoy en día, con las comunicaciones que hay, es más, y las cámaras sensibles, es más posible registrar este tipo de fenómenos fantasmales, de apariciones.